Bueno, buenas tardes. Yo soy la ingeniera Macarena Casuso. Trabajo en la Estación Experimental INTA Las Breñas y en esta oportunidad les voy a hablar del pulgón amarillo, una nueva plaga del cultivo de sorgo. Bueno, ¿de dónde viene y cómo se distribuyó en el norte argentino? Esta es una plaga que se encuentra distribuida mundialmente o está presente en África, Asia, Australia, América del Norte. Apareció en el año 2013 en Estados Unidos y México, y en el 2018-19 en Brasil y Paraguay, y en nuestra zona se la detectó o recibimos, digamos, consultas a mediados del mes de febrero de esta campaña en lotes de sorgo resistentes, digamos, a pulgones de la zona de Formosa, de Laguna Blanca, también en la zona de las Garcitas, que eso ya es Chaco, General San Martín, Colonia Elisa, y de allí continuó, digamos, más o menos en el mismo tiempo, continuaron y ante la alerta de esta afección del pulgón al sorgo, continuaron recibiéndose consultas de distintas zonas, principalmente de Corzuela, que está acá, Las Breñas, Charata, General Pinedo, Villa Ángela, Saespeña, y así prácticamente en toda la provincia. También se recibieron consultas de la zona de Santiago del Estero, de Quimilí, la zona, digamos, próxima al Chaco, y de Misiones. Hasta el inicio de esta campaña nosotros sabíamos que el sorgo era afectado por dos tipos de pulgones. Uno de ellos era el pulgón del maíz, que se ubica principalmente en la zona meristemática de la planta, en el cogollo, y otro es el pulgón verde de los cereales, que sí se ubica en la parte inferior de las plantas de sorgo, en el envés de las hojas inferiores. Pero como les había comentado que digamos, las consultas fueron sobre materiales que eran resistentes a este pulgón, y buscando en la bibliografía encontramos que los sorgos podían ser afectados por otros pulgones, y entre ellos se mencionaba al pulgón amarillo, que afecta tanto a la caña de azúcar como a los cultivos de sorgo, entre otros. Tiene ciertas características que eran compatibles, digamos, con lo que nosotros veníamos observando. Entre ellas, lo que hay que mirar para poder identificarlo y distinguirlo de los otros pulgones que afectan al cultivo son las partes negras que tienen en la cabeza, en la antena, en los tarsos, en los sifones, en las piernas y en los ojos. Entonces, en base a esto, tomando como premisa que hay que mirar las partes negras que tengan los pulgones que encontramos en el cultivo, vemos que en el caso del pulgón del maíz, tiene los tarsos y las piernas de una coloración negra, y también la cabeza es oscura. Estas son, yo a grandes rasgos les voy a mencionar las características que son más distintivas, digamos, respecto del pulgón amarillo. En cambio, el pulgón verde de los cereales tiene las antenas digamos, el largo de las antenas supera la mitad del cuerpo del insecto, tiene la característica distintiva es que presenta la punta de los sifones, acá, de una coloración oscura, y tiene esta raya, digamos, o línea de una coloración más oscura en el abdomen.
El pulgón amarillo que observamos en el sorgo presenta los tarsos oscuros, los sifones también oscurecidos y la mitad de las antenas también oscurecidas. Y la cabeza es clara. Entonces estas son, digamos, lo que distingue al pulgón amarillo del pulgón del maíz y del pulgón verde de los cereales. En cuanto a la coloración, podemos encontrar distintos tipos de coloración de este pulgón, dependiendo de las condiciones ambientales, principalmente de la temperatura. Acá vemos que entre 5 y 15 grados centígrados se pueden observar pulgones más bien oscuros, y a medida que aumenta la temperatura se van tornando de una coloración más amarillenta. Esta foto es de hoy, y acá podemos ver que se cumple que con las temperaturas del mes de junio podemos encontrar distintas coloraciones de este pulgón, que rondan entre las oscuras, amarillas, ocre y amarilla. En cuanto a los adultos, encontramos dos tipos de adultos, adultos alados y ápteros. Las hembras ápteras, es decir, las que no tienen alas, son las que se encargan de, más que nada, de la reproducción. Y las aladas son aquellas que se encargan o tienen como especialidad, digamos, el vuelo, y su función es la migración. Generalmente aparecen cuando el hospedante ya está muy deteriorado, entonces van en busca de nuevo alimento. ¿Cómo es el comportamiento reproductivo? Bueno, los pulgones se reproducen de dos maneras: de tipo sexual, donde macho y hembra se aparean, y como consecuencia, digamos, la hembra produce huevos. Y la de tipo asexual, partenogenética, telitoquia, es decir, que no hay una necesidad de apareamiento. Cada hembra trae en su interior toda la carga genética o toda la descendencia que puede llegar a generar. Y da origen, digamos, a ninfas vivas y que son idénticas a la madre. En este caso, estos son pulgones de acá, de las breñas, donde se puede ver, digamos, en el interior, están los ojitos de las futuras ninfas, y la descendencia acá. Y acá podemos ver cómo se está dando la partenogénesis telitoquia. La descendencia entonces es vivípara clonal. Cada hembra puede dar origen a entre 34 a 96 individuos, y como tienen un ciclo de vida corto, pueden llegar a tener hasta 10 a 20 generaciones por año en condiciones de campo, y hasta 60 generaciones por año en condiciones de laboratorio. Bueno, en cuanto a, según el tipo de reproducción que encontremos, va a ser el tipo de ciclo que va a haber en la zona. Por ejemplo, tenemos el ciclo biológico anolocíclico, donde se dan en zonas generalmente en regiones tropicales y subtropicales, donde solo se observó el tipo de reproducción partenogenética. Y después también el ciclo biológico holocíclico, donde hay una alternancia, digamos, entre la reproducción sexual y asexual. Se encuentran las formas sexuales, hembra ovípara y el macho, y generalmente se registran en otoño-invierno en regiones templadas del norte del mundo que tienen inviernos fríos. Este pulgón, una vez que tenemos el estado de ninfa, pasa por 4 estadios ninfales hasta llegar a adulto. La rapidez, digamos, con que va a llegar a adulto
va a estar relacionada con la temperatura. A 25 grados puede llegar a hacerlo en un periodo aproximadamente de 9 días y también va a estar influido por la calidad del hospedante, ¿no? Peña y Martínez lograron realizar, digamos, una tabla de vida relacionando las temperaturas con el número de días en que los pulgones completaban su desarrollo, llegaban a su etapa reproductiva, que es la columna roja, pasaban el periodo postreproductivo y se producía y cuál era la longevidad. Entonces acá podemos ver que a 5 grados, digamos, del estado de ninfa 1 a adulto, tardan aproximadamente 70 días, en comparación, digamos, a 25 grados, que pueden llegar a tardar entre 3 a 5 días. ¿Mm? En cuanto a su etapa reproductiva, que es desde se reconoce por la cauda desarrollada y el inicio del depósito de ninfas, tenemos que a 10 grados tardan más o menos 19 días y a 35 grados llegan en un periodo de 3 días. El periodo postreproductivo, es decir, cuando cesa la reproducción y se produce la muerte, generalmente se da a 10 grados en condiciones de laboratorio, estamos hablando, demoran 14 días y a 35 grados llegan en 3 días. La longevidad, digamos, disminuye a medida que en los extremos, digamos, tanto en las temperaturas, por ejemplo, a 5 grados tiene una longevidad de 70 días aproximadamente. Y a 40 grados prácticamente se produce la muerte de los pulgones. El rango óptimo de temperaturas está entre los 11 y los 35 grados y en invierno los pulgones se encuentran protegidos en las bases de las plantas, por ejemplo, del sorgo de Alepo o plantas voluntarias de sorgo. Esto mismo se está viendo en este momento en nuestra zona, en Las Breñas, que los pulgones permanecen refugiados en en las malezas, en el sorgo de Alepo y en la parte inferior de las plantas de sorgo, reproduciéndose de manera partenogenética. Bueno, otra pregunta que nos hicieron era ¿cómo se desplaza este pulgón? Bueno, este tiene una alta capacidad de dispersión, entonces cuando el alimento decrece en calidad y hay una superpoblación de pulgones, esto le va indicando, digamos, a las hembras ápteras que necesitan producir hembras aladas para iniciar la dispersión. Una vez que estas hembras aladas tienen maduro su estructura de vuelo, empiezan a ser inducidas por las ondas cortas del cielo luminoso y inician el vuelo. De allí son arrastradas por las corrientes de aire en un vuelo que se denomina azaroso, y luego ya se da un vuelo más bien dirigido, atraído por los colores, entre el amarillo y el verde, y empiezan las picaduras de prueba de los hospedantes, hasta llegar al que ellos están buscando y se establecen y empiezan a reproducirse. En el cultivo de sorgo, la colonización se da aproximadamente entre las 2 a 3 semanas de edad del cultivo. Inicialmente se encuentran bajas poblaciones o pocas colonias y luego, a medida que se va acercando al panojamiento, se produce como un aumento notable en el número de pulgones. Y esto dura un periodo de aproximadamente 2 a 3 semanas, donde como consecuencia del aumento de la población y de la degradación del hospedante, empiezan a la dispersión, digamos, en búsqueda de nuevos alimentos. Las condiciones ambientales, digamos, que favorecen el aumento de estas poblaciones son
además de la temperatura, el tiempo nublado y un aumento en la humedad, digamos. Eso puede ser como un resultado de que uno pueda empezar a ver que las hojas se llenan de pulgones. Bueno, en cuanto a la alimentación, los pulgones en general introducen sus estiletes. Ellos contan de un aparato bucal de tipo picador suctor. Introducen este aparato bucal en la epidermis. Estos estiletes se mantienen unidos, pero dejan en el interior dos canales. Uno es el canal salival, y por donde inyectan enzimas que degradan las paredes celulares de la célula, y por el otro canal, que sería el alimenticio, por una cuestión de presión osmótica o de succión, toman, digamos, succionan los carbohidratos y las sustancias nutritivas que necesitan para su crecimiento y desarrollo, y una vez saciadas estas necesidades empiezan a excretar, digamos, estos carbohidratos por el ano y por los sifones, excretan una especie de mielecilla que va a dar origen o sustancia azucarada que va a dar origen a la fumagina. También esta mielecilla que vemos, o brillo que vemos sobre las hojas cuando tenemos pulgones, sirve de atractivo, digamos, a hormigas y abejas, y con la hormiga los pulgones tienen una relación de tipo simbiótica, donde los pulgones le otorgan el alimento a las hormigas, y las hormigas a cambio le dan protección. ¿De qué factores depende el daño que ocasiona Melanaphysis achari en sorgo? Principalmente de la etapa fenológica en la que infesta al cultivo. Por lo general, cuando infecta en el inicio de floración, tenemos un mayor porcentaje o probabilidad de mayor porcentaje de pérdidas de rendimiento en comparación a si lo hace en etapas más avanzadas del cultivo, donde las pérdidas de rendimiento registradas fueron menores, tanto en grano como en forraje. Esto fue lo que el tamaño, digamos, otro factor que influye, digamos, es el tamaño de la población de estos pulgones. Esto son unos videitos de cómo nosotros encontrábamos los sorgos acá en la zona de las breñas. Veíamos que empieza a atacar en la cara, en vez de las hojas, y de allí los pulgones se van invadiendo, digamos, toda la planta. Este es un lote cercano al INTA, donde podemos ver que las hojas de la parte inferior de la planta se secan, se van tornando de una coloración púrpura, y las plantas se tornan amarillas. En este caso, podemos ver cómo las hojas se van tornando púrpuras. En este lote realmente se vio afectada hasta la panoja, y no se pudo llegar a cosechar nada. Bueno, después otro factor, digamos, que influye es la resistencia de la planta. Cuando hablamos de resistencia de la planta a los insectos, se caracterizan por tres componentes. Uno es la antibiosis, que se refiere a que la planta genera metabolitos que causan, digamos, un empobrecimiento en la fisiología del insecto, o la muerte por toxicidad. Por ejemplo,
la producción de estos metabolitos puede causar una reducción en la tasa de crecimiento o que no completen el desarrollo o una reducción en la fecundidad. Eso es la antibiosis. La anticenosis es que la planta tiene alguna característica, por ejemplo, pelos, que hacen que se modifique el comportamiento del hospedero, del insecto, digamos, por ejemplo, que se le dificulte poner huevos o se le dificulte alimentarse. Y la tolerancia, que es la capacidad de soportar, digamos, el ataque de insectos sin que se vea afectado el rendimiento. Esto, en este caso, por ejemplo, la planta tiene otro aspecto, por ejemplo, tiene un crecimiento compensatorio o aumenta su vigor, es decir, que no se ve afectado el comportamiento del insecto. Bueno, en el caso de este pulgón, digamos, genotipos que tienen hojas pequeñas, estrechas y o que plantas con menos hojas, que tengan baja flexión de hojas en la tapa de plántula, así como también, por ejemplo, la presencia de una lámina seria o cera epicuticular en la superficie ventral de las hojas, se asociaron, digamos, como una menor susceptibilidad al pulgón de la caña de azúcar. Y en México ya tienen identificados varios híbridos o cultivares, digamos, de sorgo que presentan una menor infestación de pulgones a campo. Tanto tienen una menor preferencia como una menor tasa de incremento poblacional. O sea que hay una esperanza. En cuanto a la duración de la infestación, bueno, los efectos en el rendimiento derivado de los daños de este pulgón amarillo se reflejan, digamos, en una reducción en el número y tamaño de las panojas, reducción en el número y peso de granos, retraso en la maduración y en casos extremos se produce la muerte de la planta. También trae otros inconvenientes, por ejemplo, nosotros al hacer aplicaciones tuvimos inconvenientes con la pulverizadora al momento de la cosecha, también la presencia de mielecilla interviene o interfiere con la cosechadora. Entonces esas son, digamos, otras cosas que ocasiona el pulgón. Y bueno, y se ha encontrado, digamos, Balicay en el 2001, que los sorgos que se infestaron 60 días después de la emergencia, hubo una reducción significativa de 40% de los rendimientos de granos y forrajes en comparación a aquellos sorgos que se infestaron entre los 70 a 80 días después de la emergencia, donde se registró un 23 a un 28% de pérdida de rendimiento en grano y un 15 a un 17% de reducción en forrajes. Otra consecuencia o daño, digamos, que podemos llegar a observar nosotros de pulgones, que es el vector de virosis, como el virus de la hoja roja del mijo, el virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar, que también se observa en sorgo, y el virus del mosaico de la caña de azúcar, que se puede dar en sorgo, en maíz, en avena y en otros pastos. En Brasil ya ha sido detectada en el año 2015, digamos, estas enfermedades. Bueno, entrando directamente al monitoreo, si bien existen muchos métodos de monitoreo, y nosotros hemos tratado de evaluar uno, pero por una cuestión de tiempo y de la pandemia, realmente no pude analizar los datos aún, porque tenemos una reducción de personal. Entonces elegí este método que me pareció uno de los más prácticos para poder empezar por algo. Es que en un lote de sorgo se toman 9 estaciones de muestreo,
digamos, y en cada estación se seleccionan entre 3 a 6 plantas. Tenemos que llegar a un número de 54 plantas en total, y se observan las hojas del estrato inferior y del estrato superior. De cada planta se saca el número, el promedio de los pulgones para determinar, digamos, un umbral. Si en los primeros monitoreos nosotros encontramos menos de 30, de 50 pulgones por hoja, podemos, digamos, mantener la frecuencia de monitoreo de una vez a la semana. Pero si llegamos a encontrar, digamos, tanto en las hojas inferiores como en las superiores, una cantidad de pulgones que va entre 150 y 125, tenemos que incrementar la frecuencia de monitoreo. Esto puede ser ir a 2 a 3 veces por semana, para decidir, digamos, cuándo vamos a realizar la aplicación de insecticidas. Entonces, dependiendo de la etapa fenológica en la que se encuentre el cultivo, cuando tengo, por ejemplo, en el estado vegetativo, un 20% de las plantas infectadas con 50 a 125 pulgones por hoja, debo iniciar o realizar la aplicación de insecticidas. Si una vez que paso la floración, digamos, ya puedo iniciar la aplicación de insecticidas con un 30% de las plantas infestadas, es decir, que tengan entre 50 a 125 pulgones por hoja. Bueno, en esta campaña nosotros llegamos o pudimos llegar a realizar un ensayo, digamos, de control del pulgón amarillo. Este ensayo tenía como premisa, nosotros nos preguntábamos, primero era encontrarle otros insecticidas alternativos al uso del clorpirifos. La otra era saber si los insecticidas llegaban, estos que evaluamos, llegaban a controlar los pulgones que se encontraban en el estrato inferior de las plantas, y cuál era la residualidad que tenían estos insecticidas. Ya que el clorpirifos, si bien te deja limpio el lote, tenés que volver a entrar o hacer una aplicación aproximadamente a los 5 días. Entonces, evaluamos 5 productos. Algunos de estos nosotros consideramos, como también trabajamos en algodón, consideramos que son buenos productos para el control de pulgones del algodón. Entonces, queríamos ver qué pasaba con el cultivo, con el pulgón amarillo. Y entre eso están el tiametoxam, más la landa-cialotrina, el acetamiprid, el sulfosaflor, el imidacloprid y el dinotefuran. Acá están las dosis y también el índice de impacto ambiental. Bueno, una vez que realizamos las aplicaciones, lo que hicimos fue evaluar, digamos, la cantidad de pulgones que encontrábamos en 30 hojas del estrato superior y 30 hojas del estrato inferior. Esto lo hicimos utilizando o adaptando la escala que utiliza Baldwin. Esta escala consta de 5 niveles. El nivel 1 sería de 1 a 25 pulgones, nivel 2 de 26 a 50, nivel 3 de 51 a 100 y nivel 4 de hasta 500, y más de 500 ya nivel 5. Entonces, con esto nosotros pudimos ver que a los 3 días de realizada la aplicación, en general la mayoría de los tratamientos redujeron el número de 51 a 100 pulgones por hoja hasta 1 a 25, tanto en el estrato inferior como en el superior. Y que los tratamientos tiametoxam más landa-cialotrina, sulfloxaflor y imidacloprid fueron los que registraron menos de 15 pulgones en el estrato superior y menos de 30 en el estrato inferior. A los 7 días de realizada la aplicación,
el número de pulgones en general continuó disminuyendo en todos los tratamientos y los tratamientos que tenían tiametoxam más landaciolotrina, sufloxaflor y imidacloprid mantuvieron, digamos, ese menor número de pulgones en los dos estratos con respecto al testigo y a los 3 días después de la aplicación. A los 14 días, estos mismos productos, digamos, el tiametoxam más la landaciolotrina, sufloxaflor y imidacloprid, continuaron manteniendo los menores valores de pulgones por hoja en los dos estratos. Así como también, digamos, el acetamiprid y el dinotefuran, que también controlaron a los pulgones, pero el control recién empezó a los 7 días después de la aplicación. A los 21 días, sí, los mismos tratamientos, tiametoxam más landaciolotrina, sufloxaflor e imidacloprid, fueron los que continuaron, digamos, registrando esa menor cantidad de pulgones, menos de 25, en los dos estratos con respecto al testigo. Entonces, este ensayo a nosotros nos permitió, digamos, plantear un horizonte de alternativas, de otros productos para controlar este pulgón, pues no hay productos registrados para el control en Argentina todavía. Que estos 3 productos, el tiametoxam, la landaciolotrina, el sufloxaflor y el imidacloprid, fueron los que tuvieron el mejor control y se mantuvo durante 21 días de aplicado los tratamientos en los dos estratos, y que los otros productos evaluados, digamos, controlaron al pulgón amarillo, pero que nosotros pensamos que se tiene que seguir continuar evaluando las dosis de ingrediente activo por hectárea de estos productos para mejorar su performance. Eso en cuanto al control químico de este pulgón. En cuanto a los hospederos alternativos, bueno, como les decía, lo encontramos en sorgo de Alepo, también lo encontramos en ricino y en el cultivo de maíz. Y en cuanto a los enemigos naturales, hemos registrado, digamos, a Hipodamia convergens, Ciclonea sanguínea, a los pulgones que han sido atacados por sírfidos y también a larvas y adultos de crisopa. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Bueno, nosotros queríamos dar una respuesta de manera rápida y eficiente a los productores de sorgo, porque es un cultivo que en este momento es muy importante para nuestra zona. Entonces, desde el INTA Las Breñas, con la ayuda de algunos técnicos y en conjunto con que trabajan en la zona y con algunas empresas que nos facilitaron los insecticidas para poder hacer el ensayo de control, por ejemplo, pudimos determinar, entre otras cosas, cuál era el pulgón que afectaba al sorgo, conocer sus características y los daños que realiza en el cultivo, buscar alternativas de monitoreo para implementarlas la siguiente campaña, evaluar estos distintos principios activos que nos iban a trazar como una línea de avance que sean alternativas al clorpirifos, y conocer a los enemigos naturales y a sus hospedantes alternativos. ¿Qué es lo que necesitamos? Digamos, ahora es evaluar la incidencia que tiene este pulgón en los diferentes híbridos presentes en la red, que por una cuestión de la pandemia, digamos, estamos tratando de hacer lo posible, pero tenemos una reducción tremenda de personal y nos dificulta un poco el trabajo. Conocer, por ejemplo, si el pulgón del sorgo tiene este tipo de ciclo holocíclico o una alternancia entre reproducción sexual en el invierno y asexual en las otras épocas del año. Hasta ahora lo que pudimos encontrar es que se reproduce de manera asexual en junio.
Conocer dónde pasa el invierno, que es lo que ya estamos sabiendo, que pasa en los rebrotes de sorgo, en los sorgos abandonados, en las plantas voluntarias y también en las malezas como sorgo de Alepo. Registrar insecticidas para el control de este pulgón, continuar ajustando y adaptando metodologías de muestreo y saber si, por ejemplo, el cultivo de trigo es afectado o no por este pulgón, porque es uno de los hospedantes principales junto con el cultivo de sorgo. Bueno, hasta acá es lo que yo les puedo contar de lo que se vino haciendo en nuestra zona. Este es parte del equipo que trabajó en el ensayo de control y que trabaja actualmente en entomología. Tenemos al ingeniero José Tarragó, el técnico Nelson Nadal, y en este caso nos había ayudado uno de los pasantes, Gabriel Jiménez, el ingeniero Gabriel Jiménez, y también Celeste Caleb, la ingeniera Celeste Caleb, que son los que nos ayudaron a llevar a cabo el ensayo de sorgo. Bueno, muchas gracias y estoy abierta a recibir consultas o sugerencias para continuar y avanzar con esta plaga, en el estudio de esta plaga.